Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola Michelle. Uy, esa voz, ¿será porque estuvo mandando pruebas tarde? Puede ser. Sí, sí. Es bastante acúsete el sistema. Hola Tiare, ¿cómo está? Buenos días. Chiquillos, bueno, espero que estén todos muy bien. Les recuerdo que tenemos la evaluación de la unidad 3 y eso va a estar, yo creo que abierto hasta hoy día tipo 9, ¿ya? Tipo 9. Lo voy a cerrar para que aquellas personas que aún no la hacen la puedan hacer en este rato, ¿ya? Y ahí voy a proceder a cerrar la evaluación para poder empezar a sacar los resultados, ¿ya? Em, ¿Qué más? Bueno, no tengo aquí a mano el calendario de cuándo se va a hacer la evaluación de la unidad 4, pero ya debería ser las próximas semanas, ¿ya? Em, Tengo que partir, obviamente, por el tema del temario y todo lo demás, pero no debe ser en muchos días más. Así que ahí ya les voy a ir informando, obviamente, de manera oportuna cómo va a ser ese proceso, que probablemente sea muy similar a los procesos de evaluaciones que hemos tenido anteriormente. ¿Ya? Chiquillos, donde estamos nosotros, estamos revisando la unidad número 5, específicamente lo que tiene que ver con el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Especialmente el gobierno de Salvador Allende. ¿Ya? Un punto que es bastante significativo y que quiero también compartirlo con ustedes, es el hecho de que eh, mucho se habla, hasta el día de hoy, mucho se habla de la qué tan viable es el hecho de establecer un gobierno socialista en Chile, al menos, o qué tanto fue el éxito del gobierno de Salvador Allende. La verdad, la verdad es que les voy a poner una situación. Eh, Estamos en un contexto de guerra fría, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo siempre bastante claro. Y en ese contexto de guerra fría, para Estados Unidos especialmente, América, América del Sur y especialmente Chile, va a ser un país sumamente importante para Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos no quiere perder a Chile, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Por lo tanto, va a ver con bastante cuidado y bastante preocupación lo que está pasando en Chile, especialmente las elecciones presidenciales desde la década fin de la década del 50, de las elecciones del 58 en adelante, va a ver con bastante preocupación qué es lo que pasa en Chile. De esta forma, cuando gana la Unidad Popular, el proyecto de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende en las elecciones de 1970, eh, va a seguir obviamente bastante atento la mirada frente a lo que pasa en Chile. Eh, Económicamente, socialmente y políticamente, en Chile, el gran problema que va a tener Salvador Allende es, y aunque suene un poquito contradictorio, pero en el tiempo se entiende, el gran problema que va a tener con Estados Unidos especialmente es que su programa de gobierno funciona y va a funcionar, funcionó, ¿ya?
Eh, ¿Por qué? Mucho se habla de no, es que el socialismo en Chile no funcionó. El socialismo, o al menos esta alternativa, la vía chilena, el socialismo propuesta por Allende, en Chile funcionó y funcionó bastante bien, ¿ya? De hecho, y por eso les quería plantear esta situación, de que si, si no hubiese funcionado, no habría sido necesario un golpe de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre comillas, se habría esperado que el gobierno socialista de izquierda en Chile cayera solo, cosa de Allende terminaba su gobierno, un gobierno de 6 años, habría terminado su gobierno. Si hubiera terminado mal, nadie habría vuelto a votar por un presidente socialista, y por lo tanto, fin del tema, y probablemente se hubiera elegido un presidente de centro o de derecha y listo, no pasó nada acá en Chile. Sin embargo, el gobierno de Allende funcionó y funcionó bastante bien, ¿ya? Eh, por eso es que hubo que, por parte de la influencia estadounidense, por parte de la influencia de empresarios chilenos, obviamente también mucho influyó desde el punto de vista político la derecha política chilena, eh, comenzaron a boicotear, ¿ya? A boicotear. ¿Qué es boicotear? Es perjudicar internamente al gobierno de Allende, con distintas características: desabastecimiento, bloqueos, paros, daño de imagen, entre otros, ¿ya? Eso llevó finalmente a la situación límite, a la situación crítica del 11 de septiembre de 1973, que ya, bueno, el resultado nosotros lo sabemos, lo conocemos, que fue la interrupción del sistema presidencialista en Chile y el establecimiento de una junta de gobierno de tipo militar, ¿ya? Vamos a ver entonces, a continuación, algunas características de cómo, como país, llegamos a esta situación, obviamente con la gravedad que tuvo, pero también obviamente dándole la perspectiva y el pensamiento analítico que desde la historia se merece, ¿ya? Como les dije hace unas clases atrás, si bien estamos revisando aspectos políticos, aquí no podemos hacer un análisis político. ¿Por qué? Porque estamos en historia, ¿ya? En historia nosotros tenemos que hacer análisis histórico, no análisis político o análisis sociales. Eso le corresponde a otras disciplinas. Desde acá nosotros hacemos un análisis histórico, y en este análisis histórico vamos a ver cuáles fueron las características de este gobierno y obviamente cómo se fueron desarrollando los hechos hasta terminar con el golpe de Estado de 1973. Dijimos que en cuanto a los antecedentes a la elección de 1970, estamos frente a años de cambio social, años de cambio social donde la población chilena ha ido aumentando de manera explosiva, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, a tal punto que para los años 60 y 70 se duplicó la cantidad de electores, incluyendo la inserción de la mujer en el mundo político a través del sufragio que se había ido alcanzando en décadas anteriores, y obviamente sumado al aumento de la población, tuvimos como resultado una duplicación de la cantidad de electores para la elección de 1970. Eh, Obviamente esto también significó un reacomodo de las fuerzas políticas, unas fuerzas políticas que estaban bastante, eh, eh, que en esta época, especialmente en Chile, uno puede pensar que en realidad la política estaba dividida entre izquierda y derecha. No, en Chile se dividió entre izquierda y derecha, pero también el centro político, que no estaba ni tan allá ni tan acá,
fue bastante fuerte a tal punto de llevar a un presidente a asumir el gobierno entre 1964 y 1970, que fue el caso de Frei Montalva. También en esta época se desarrollaron bastantes cambios culturales y sociales, entre ellos la elección de Juan XXIII, que impulsa la doctrina social de la Iglesia y el Concilio Vaticano II, y al interior de las universidades se llevan procesos de reforma interna que apuntaban hacia la democratización universitaria y a tomar posiciones referidas a los problemas del país, como que siempre o tradicionalmente las universidades como centros de conocimiento se habían mantenido al margen de lo que estaba pasando en el país. Bueno, a partir de la década del fin de la década del 60, principio de la década del 70, las universidades van a tomar un rol bastante activo. De hecho, muchos de las corrientes políticas que se van a desarrollar durante esta época tienen que ver con su origen en estas universidades. ¿Qué pasó con el caso de Frei Montalva? Bueno, para cerrar el gobierno de Frei Montalva, que no se pudo presentar como candidato presidencial para las elecciones de 1970, por lo cual se postuló como senador, siendo elegido en 1973 para asumir en 1974. Sin embargo, el Congreso Nacional fue disuelto por el golpe militar y por la junta militar, liderada por Augusto Pinochet. Frei siguió siendo el jefe de su partido hasta que fue suspendido por la junta militar en 1977, donde se declararon ilegales todos los partidos políticos y pasó a engrosar las filas de la oposición al régimen. 3 años más tarde promovió boicotear el referéndum constitucional que había convocado Pinochet, que era este famoso plebiscito del año 1980, y en el cual se aprobaba o se rechazaba el proyecto de la nueva constitución. Murió en 1982 en Santiago en circunstancias muy sospechosas. De hecho, finalmente, hace no muchos años, se confirmó que había sido asesinado, siendo envenenado, eh, mientras estaba hospitalizado en una clínica en Santiago. Su hijo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue elegido en 1993 presidente de Chile, siendo presidente del país entre 1994 y el año 2000. En todo este contexto de la década del 70, estamos frente a una nueva cultura juvenil, donde se han ido consolidando los medios de comunicación masiva, como las radios, los discos son bastante asequibles al común de las personas, la televisión y el cine ensancharon el horizonte cultural incorporando modas. ¿Ya? Aparece este concepto de las modas, que anteriormente no aparecía, y no solamente moda entendido en un sentido de vestuario, de vestimenta, sino también de conducta, de cultura, de características y de forma de ser finalmente. ¿Ya? Las radios con transistores aparecen, obviamente el desarrollo de la televisión, los canales de televisión, programa de televisión, la publicidad, los discos long play de vinilo de 50 minutos de música, y en 1972 la invención del cassette. En cuanto a la música y la cultura, en Chile tiene bastante influencia la nueva ola, que era una especie de fusión de rock con balada romántica italiana, que ya la clase anterior estuvimos viendo algunos videos. ¿Ya? Eh, que podemos decir que era como la base del pop, por decirlo de alguna forma, para Chile. Obviamente también hubo un desarrollo del rock, como los jaivas, Congreso, los blobs. Eh, Todo esto haciendo eco de las influencias que provenían desde Estados Unidos, desde Inglaterra, en las cuales ya tomaban fuerza agrupaciones como los Rolling Stones, como los Beatles, entre otros. También había otro matiz que era la nueva canción chilena, encabezada por Víctor Jara, Patricio Mans, que toman elementos de la trova cubana como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y de la raíz indígena folclórica como Atahualpa Yupanqui y Violeta Parra. En la literatura aparece el boom de la narrativa latinoamericana, obviamente con la importancia de la poesía chilena,
importantes y significativos poetas o antipoetas, como el caso de Nicanor Parra, Pablo de Roca y obviamente Pablo Neruda. Y toman fuerza también en nuestro país distintos movimientos culturales como eran el hipismo, el pacifismo y la psicodelia. ¿Ya? Muchos de estos movimientos culturales en Chile tenían ¿cómo decirlo? Eh, Tenían una forma un poquito extraña. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que se declaraban hippies o pacifistas eh, era porque habían viajado a Estados Unidos y habían vivido con los hippies en Central Park, o habían estado en grandes manifestaciones, o habían participado de recitales de música como Woodstock. eh, y por lo tanto, obviamente, aquellas personas que podían participar y que habían participado en esos eventos es porque tenían el dinero para poder hacerlo. Entonces, es un poquito contradictorio el hecho de ser hippie, pero también tener ese componente económico que se necesitaba para hacerlo. ¿Ya? Elecciones presidenciales del 70. El 4 de septiembre, las elecciones del 4 de septiembre de 1970, se presentaron tres proyectos políticos. El primero de la izquierda, representado por Salvador Allende Gossens, militante del Partido Socialista y apoyado por la Unidad Popular, que era esta alianza de partidos de izquierda encabezada por el PS, el Partido Comunista, el MAPO Obrero Campesino, perdón, la API y la izquierda cristiana. La derecha, representada por Jorge Alessandri, expresidente, que fue nuevamente financiada su campaña por Estados Unidos, y en un intento de Estados Unidos por evitar que fuera electo presidente Salvador Allende. Y el centro, especialmente la democracia cristiana, representada por Radomiro Tomic, que aspiraba a una izquierdización de la DC, es decir, darle coherencia a eh, la posición que había tomado la democracia cristiana durante su gobierno, esta vez darle la coherencia que la gente necesitaba. La gente había considerado que era un gobierno sumamente extraño el hecho de que tuviera aspectos y características de izquierda, eh, y también tuviera elementos y características de derecha. O sea, esa dualidad del gobierno de la democracia cristiana fue eh, sumamente mal vista, y hizo que muchos votantes, de hecho, del centro, se trasladaran hacia la izquierda por lo mismo. Pues como, bueno, si, ¿por qué no? Esto es como, eh, ¿por qué hacer los cambios a medias si podemos hacerlos de una y completo? Era como esa la lógica. Eh, Allende representaba un socialismo moderado, planteó un socialismo por la vía democrática y constitucional, algo que no se había planteado anteriormente. Todos los sistemas socialistas que habían antes, no solamente en América Latina, en el mundo, sino que en la historia, habían llegado al poder a través de la vía armada. Por lo tanto, el hecho de que Allende y la Unidad Popular buscaran poner un presidente de tipo socialista a través de las elecciones, era algo sumamente moderado y nuevo. ¿Ya? Los resultados de estas elecciones fueron un 36,6% para Allende, Alessandri tuvo un 34,9% y Tomic un 27,8%. Según la Constitución de 1925, este resultado debía ser ratificado por el Congreso Nacional para que fuera válido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Allende no había tenido una mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos. Eh, la CIA busca detener la elección de Allende y se produce el atentado al general René Schneider por parte de un grupo de jóvenes de derecha, que en un atentado organizado, planificado y financiado por la CIA. Y Schneider, el general René Schneider era un general del ejército chileno.
Sin embargo, ante todas estas presiones, de todos modos, Allende es ratificado como presidente el día 24 de octubre de 1970, siendo el primer presidente socialista elegido democráticamente a nivel mundial. El programa de la Unidad Popular parte con una crítica a los modelos presentados por anterioridad, especialmente el de Jorge Alessandri y muy fuertemente el programa de gobierno de Frei Montalva, debido a que, como les decía anteriormente, considera que los cambios, las reformas, las transformaciones que Chile necesitaba debían ser mucho más radicales que las que había hecho especialmente Frei Montalva durante su gobierno. Sostiene y mantiene fuertemente la idea del tránsito no violento a una sociedad de carácter socialista, a esta revolución, por decirlo de alguna forma, le llama la vía chilena al socialismo, es decir, vamos a hacerlo, pero de acuerdo a las características de Chile, ¿ya? O también se le llama la revolución con olor a vino tinto y empanada. Y se reestructura o se redefine el concepto de reforma estructural, donde toma relevancia el hecho de que una reforma estructural debe ser eh, masiva hacia toda la estructura que compone la sociedad chilena, no solamente desde el punto de vista político o económico, sino que desde el punto de vista político, económico, social, cultural, intelectual, etcétera, etcétera. Su programa estaba compuesto por dos documentos, uno que era el programa básico de la Unidad Popular y el otro que eran las 40 primeras medidas de la Unidad Popular. El historiador Julio Pinto señala que la Unidad Popular es una mezcla del modelo de desarrollo anterior y algunas medidas revolucionarias. ¿Cuál es el modelo de desarrollo anterior? Corresponde principalmente al modelo desarrollado por los radicales, este gobierno de desarrollo, esta forma de desarrollo hacia adentro, que apunta a fortalecer la industria, a fortalecer el mercado interno, a proteger la producción interna y obviamente a dejar de depender tanto de las importaciones provenientes desde el exterior. Luchar, crear poder popular. Poder popular. Proponía además la socialización o estatización de los medios de producción, la cual tiene por fin aumentar el poder político de los sectores populares. ¿Ya? Esto va a tener mucho que ver con la reforma agraria. ¿Se acuerdan que yo les he hablado de la reforma agraria en clases anteriores en relación a los gobiernos de Jorge Alessandri y el gobierno de Eduardo Frei Montalva? Eh, Cuando nosotros hablamos de la reforma agraria, les dije que todos los gobiernos, Alessandri, Frei Montalva, Allende, proponían lo mismo. La reforma agraria era muy parecida, si es que no era igual, que consistía en tomar el gran latifundio, la gran propiedad de tierra, dividirla en pequeñas porciones o porciones más pequeñas y que se trabajaran esas porciones más pequeñas. Punto. Desde el punto de vista de la derecha del gobierno de Jorge Alessandri, la idea era aumentar la producción. Desde el punto de vista del centro, era aumentar la producción, pero además a generarle un espacio de propiedad para los campesinos a través de cooperativas o a través de los sindicatos. En el caso del gobierno de izquierda de la Unidad Popular, la idea es, más allá de aumentar la producción, la productividad del suelo, era entregarle esa porción de tierra a los campesinos para aumentar su poder político. ¿Ya? Tiene que ver con varios aspectos, aspectos de dignidad, de legitimidad, de casi como una retribución histórica, porque también parte de este eslogan es la tierra para el que la trabaja. Entonces también como, bueno, si hay gente que ha vivido y ha trabajado toda la vida en esta tierra, bueno,
démosle la tierra a ellos. Esto va a generar entonces distintas estructuras, distintas formas en la estructura de la posesión de la tierra y de las empresas, donde van a haber algunas empresas de carácter de propiedad social, donde van a haber conjuntos de empresas fundamentales manejadas por el Estado. Por ejemplo, las empresas de cobre, empresas de producción de electricidad, de energía, empresas de distribución que cruzan Chile de norte a sur, como el caso de Ferrocarriles del Estado, eh, y obviamente buscando un proteccionismo redistributivo para el mercado interno, con la idea de darle continuidad al modelo de industrialización encabezado por los gobiernos radicales o el modelo ISI. ¿Ya? Eh, Sin embargo, todos estos cambios generaron resistencia. ¿Ya? La derecha tradicional objetó desde un comienzo el programa de la Unidad Popular diciendo de que era un programa inconstitucional, que había muchas cosas que no se podían hacer porque no estaban contempladas en la Constitución. Desde Estados Unidos, el presidente Richard Nixon declaró en su momento que él consideraba que el programa de gobierno de la Unidad Popular era una amenaza porque Chile se convertiría en una segunda Cuba, por ejemplo. Eso era lo que se estaba planteando en ese entonces. Vía chilena al socialismo. Vamos a partir con una si es que no una de las principales o la principal reforma o cambio o transformación que hizo el gobierno de la Unidad Popular, que fue la nacionalización del cobre. ¿Ya? Recuerden que en el gobierno de Frei Montalva vimos la chilenización del cobre, que consistió en que el Estado chileno adquiría el 51% de las empresas extranjeras que extraían cobre en nuestro país. En este caso, y que eso nos resultó muy bien porque finalmente las empresas le vendieron un 51% al Estado, pero ellos fijaron el precio y finalmente fue más un gasto para el país que una recuperación. En el caso de la nacionalización del cobre, el fin era terminar con la participación extranjera en el capital de las empresas de cobre. ¿Ya? De esta forma, el Estado chileno sería el único dueño de las minas en Chile. Eso es fuertísimo. ¿Ya? Más encima, nosotros, decía el gobierno de la Unidad Popular, nosotros no le vamos a pagar lo que ellos nos piden, nosotros le vamos a pagar lo que el Estado de Chile considera justo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también está todo el tema de decir, bueno, estos tipos se han enriquecido durante años, siglos, con un recurso que no es de ellos, sino que es del Estado chileno, o es de los pueblos chilenos, como el cobre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es solamente, ya, fino, quedarnos nosotros con el cobre, chao. Y que se paguen con todos los años que han sacado recursos de fuera. ¿Cuál es el problema? Que el Estado chileno ya, Chile nacionalizó el cobre, ya, súper, el cobre es chileno, pero ahora sí, 100% chileno, súper. Sin embargo, sin embargo, eh, la producción de cobre era más allá que la mina en sí. Tenía que ver con insumos, tenía que ver con transporte, tenía que ver con puertos, y todas esas empresas se mantienen controladas por capitales extranjeros. De esta forma, las compañías apoyadas por Estados Unidos bloquearon la venta de suministros e insumos para el cobre, entre otras medidas de boicot económico. Entonces, bueno, Chile es dueño del cobre, bueno, pero no va a poder producir cobre porque nosotros vamos a bloquear eh, que lo pueda hacer. ¿Ya? Entonces, aquí viene uno de los puntos que yo les mencionaba. Cuando se habla del éxito o del fracaso del gobierno de la Unidad Popular, es porque también tuvo un montón de trabas, un montón de dificultades.
Eh, no sabemos cómo le habría ido a Chile, por ejemplo, si lo hubieran dejado vender cobre, si Chile se hubiera enriquecido con el cobre que vendía el extranjero. No lo sabemos, no lo sabemos. No lo dejaron finalmente ver qué resultado podría haber tenido eso. La reforma agraria. La reforma agraria en el gobierno de la Unidad Popular significó la radicalización del proceso, es decir, todo, todo. De esta forma se legalizaron las tomas de terreno realizadas de forma espontánea por los campesinos y potenció organismos como la CORA, o la Corporación de Reforma Agraria, dentro de la idea de la redistribución de la tierra. Como les decía, esto tiene que ver con darle, entregarle el uso y el uso y la capacidad de enriquecerse incluso a los campesinos que han trabajado toda su vida una misma tierra, darle la posibilidad de ellos ser dueños de esa misma propiedad, eh, primero, o bien que se reúna el campesinado en cooperativas y que esa cooperativa sea la dueña del terreno o de la zona entonces que se van a quedar, en la cual van a trabajar. ¿Por qué? Porque de esta forma se elimina aquella persona que es dueña solamente de los medios de producción, pero se enriquece gracias al trabajo. Estoy hablando en términos de acuerdo a la doctrina y a la idea socialista. ¿Ya? ¿Cómo funciona esta lógica? El socialismo plantea que aquí lo importante es ser dueño de los medios de producción. ¿Ya? Ser los dueños de los medios de producción. Por lo tanto, en ese sentido, por ejemplo, siempre lo comparo con un taxista. Un taxista, y que es dueño del taxi, obviamente, el taxista es dueño de su medio de producción. Por lo tanto, no hay nadie que se enriquezca a costa del trabajo del taxista. ¿Sí? Muy distinto ocurre en otro tipo de empresas donde eh, el empresario se enriquece por el trabajo que hacen otros. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que buscaba la reforma agraria, que el campesino, los campesinos fueran dueños de sus medios de producción y de esa forma ellos mismos generaran riqueza para sí mismos y no para otros. ¿Ya? Esa es la idea y que obviamente tiene un componente político y social sumamente fuerte de empoderamiento, en este caso del recurso tierra y obviamente de la capacidad productiva. Ahí vamos a ver en las próximas clases cómo les fue. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, hablen ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está todo claro? Dedito para arriba, por favor, si está todo claro. ¿Sí? Gracias, Michelle. Ya, chiquillos, los dejo. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, María. Nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Chao, cuídense. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe, usted igual. Chao, chao. Gracias.